Buenos días nuevamente a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Seguimos en el versículo 3 del capítulo 3 y estamos hablando de en la parte final, y dice: si retenemos firmes hasta el fin la confianza. Ahí fue en esa parte donde prácticamente nos quedamos. La palabra confianza del griego significa seguridad. Y lo que el escritor está hablando aquí es de la seguridad de nuestra salvación. Entonces, una de las cosas que la Biblia nos enseña es la seguridad que tenemos en cuanto a nuestra salvación, pero esa seguridad viene de Dios hacia nosotros. Eso es muy importante. Nosotros debemos de permanecer fieles en la fe. De hecho, es de ahí el versículo 7 es donde nos va a exhortar eso. Entonces, lo que vamos a ver esta mañana es la seguridad de nuestra salvación. Entonces, en ninguna parte de la Escritura enseña que la salvación se pierde en cuanto a Dios. O sea, Él no juega en cuanto a la salvación, ¿sí? O sea, vamos a dejar a un lado lo que es la apostasía. Ya iremos entendiendo eso. Pero yo estoy seguro en Cristo porque Dios me salvó. O sea, todo lo que Él hizo del acto de regenerarme, de santificarme, de hacerme el depósito del Espíritu Santo, no es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Es real. Entonces, el escritor está en ese camino enseñándonos. Sí, el verso número 6 lo voy a leer completo. Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, o sea, la casa, el depósito de Dios, si retenemos firmes hasta el fin la confianza. Entonces, ¿quién debe de retener firme la confianza o la seguridad de la salvación? Nosotros. De parte de Dios es plena. Entonces, todo creyente, o sea, todo aquel que ya es creyente, ¿sí?, que ya pasó por la cruz, debe de tener la confianza de la salvación. La tenemos asegurada en cuanto a Dios. De hecho, el Espíritu Santo está haciendo la obra de guiarnos en esa salvación, en este peregrinaje, para no salirnos, para no desviarnos. Ahora, ¿cómo puedo tener esa seguridad de que soy hijo de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que en el momento de nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿no? Somos el depósito. Y el mismo Espíritu nos confirma de manera personal, o sea, aquí ya es personal, de que somos hijos de Dios. Y la evidencia externa o la evidencia de ese depósito, de esa guía, es la perseverancia. O sea, yo estoy perseverando. Me voy a cansar, voy a tener conflictos, pero hay algo el motor que me mueve a continuar en la búsqueda de Dios, y es el Espíritu de Dios en mí. Ahora, el Espíritu de Dios no me controla, no soy un zombie. Él me habla, Él me guía, ¿no? Pero al mismo tiempo yo lo puedo contristar. O sea, sí entendemos la diferencia, ¿no? Él está hablándome, está llevándome, pero no me posee. O sea, no es esa parte, ¿no? Entonces, una de las cosas, y todo esto no es por obras, sino solamente es por fe. O sea, toda la salvación, la guía del Espíritu, o sea, es por la fe. Yo creo en eso, ¿no? O sea, no necesito hacer nada para que el Espíritu me guíe, ¿no? No necesito vestirme de algún modo o saber ciertos textos bíblicos. Por eso Habacuc dice: el justo por la fe, dice, vivirá. Pues ahí está, ¿sí? Entonces, nosotros somos creyentes porque creímos por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros.
Eso es bien importante. Lo que Cristo, escúchame bien y anótale, ninguna doctrina, o sea, no estamos hablando de doctrinas. Somos creyentes por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Las doctrinas, el conocimiento de las doctrinas viene después, ¿sí? O sea, yo no me salvo por ser cierta manera de pensar o abrazo cierta doctrina. Eso es una herejía, y que es muy fuerte hoy en el presente. Tienes que creer ciertas cosas. Pues es lo que hacen los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Tienes que creer lo que ellos te dicen, ¿sí? Que es o su doctrina o su pensamiento o lo que ellos quieren para que seas creyente. Y no, la Biblia dice que es por fe en lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Entonces eso no hay obras, no es por obras, es por fe. Ni siquiera entra el concepto intelectual. O sea, una vez que nacemos de nuevo, la renovación es ligar lo que Dios ya hizo en el corazón a la mente. Eso se llama renovación, se llama transformación. Por eso Romanos 12:1 es claro. Entonces, no es que yo haya entendido, fíjate, no es que yo haya entendido quién es Cristo así, sino yo creí en lo que Él hizo por mí. Eso se llama fe, creer. Y ese creer en lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros nos lleva a entregarnos a Él, ¿no? Ese es el nacer de nuevo. O sea, yo me entrego plenamente en esa confianza, ¿no? Que Él fue mi sustituto en la cruz. Y según la epístola de Santiago, cuando la fe es genuina, pues da fruto, ¿no? Da fruto, da evidencias, ¿no? Entonces, el verdadero creyente tiene una fe que perdura, que crece, que se fortalece con el paso del tiempo. O sea, ese es el verdadero creyente. Esa fe va a perdurar, va a crecer, se va a fortalecer con el paso del tiempo. O sea, la fe que cuando creímos no es la misma fe después de 10 años. O sea, la evidencia de quién es Dios es diferente, ¿no? Y es la fe que persevera a pesar de todas las pruebas en el camino. Y manifiesta, fíjate, esa fe que persevera manifiesta las obras de justicia que Dios ha preparado de antemano. O sea, mi vida se va relacionando conforme a lo que creo. Ese es el punto. Es entre más te afirmas, más en tu proceder eres similar a lo que crees. O sea, ahí puedes poner una nota. ¿Crees en la soberanía de Dios? Entre más te afirmas, vives bajo ese temor de que no hay nada que está fuera de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, es algo bien importante. Entonces, la salvación, la perseverancia no es por obras, es por fe. Y es lo que nos tenemos que apropiar de esa fe, ¿no? Por eso el Señor dijo, por sus frutos los reconocerás. ¿Se ve? Es evidente, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí en el verso número 6 es una seguridad de lo que yo estoy viviendo con Dios. O sea, estoy dándome cuenta cómo Dios me está transformando, cómo voy renovándome. O sea, me voy dando cuenta cómo va surgiendo el fruto de Dios en mí. Y eso es la seguridad de mi salvación. Entonces, es ahí a donde muchos hoy están confundidos, ¿no? Porque quieren suplir las obras por la fe. Y no es así. O sea, yo puedo hoy poner muchas cosas externas en mi vida que no me fortalecen en la fe. Cuando venga la prueba, ¡pum!, se diluye. Entonces debo de creer, me debo de fortalecer, ¿sí? Entonces este texto, fíjate, este texto que está hoy aquí choca con muchas cosas que hoy se enseñan, que hoy se manifiestan en la iglesia, ¿no?
O sea, no es que yo permanezca haciendo, que yo permanezca poniéndome. Yo no necesito venir el primer domingo de cada mes a la Santa Cena como un ritual, sino debo de entender que es por fe y que estoy caminando con Dios, y que la evidencia externa es que mi comportamiento moral se va asemejando cada día más a lo que creo, ¿no? O sea, por ejemplo, otro ejemplo, ¿crees que Dios es santo? Si tú crees que Dios es santo, empiezas a crecer en santidad, empiezas a guardarte del pecado. ¿Por qué? Porque estás con un Dios que es santo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque tenemos que estar seguros tú y yo de nuestra profesión de fe, de que verdaderamente somos hijos de Dios, y jamás, y si quieres anotarla ahí, jamás debemos de descuidarnos. O sea, tú no te debes de descuidar de tu comunión, de tu relación con Dios, de tu entendimiento de quién es Dios, porque dice Pablo, si vamos a la primera carta de los Corintios, al capítulo 10, verso número 12. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo número 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, aquí hay muchas respuestas hoy, ¿no? Porque dentro de la congregación o de las congregaciones, que es hay trigo y cizaña, hay quien es y quien no es. ¿Y cuál es la evidencia de que somos? Creciendo en santidad, creciendo en el fruto de Dios, creciendo a pesar de lo que Dios permita en nuestra vida. Es cuando se separa lo que es aparente de lo que es real, ¿no? Entonces, los tenemos que estar examinando constantemente en la fe, tú y yo, todos los días. O sea, no examinarme si examinarme si estoy conduciéndome correctamente, examinándome si mi proceder es recto, para que no llegue yo a la conclusión de que es de Dios cuando está mi mente o mi voluntad. O sea, yo tengo que estarme examinando constantemente. Pero ya entendimos, o sea, no te vas a parar en la mañana, ¿soy hijo, Señor? No, ya lo sabes que eres hijo, ¿no? O sea, ya tienes esa seguridad, pero tienes que estarte examinando. Y lo que hace aquí el escritor, sí, es mantenernos en esa seguridad. Es un texto muy fuerte, el texto 3:6, que ya estudiándolo y separándolo nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Entonces, y la seguridad o la confianza debe ser un elemento esencial en nuestra vida de fe, ¿no? En la prueba debes de tener esa confianza. Jamás Dios nos va a abandonar, jamás Dios nos va a dejar ahí, vete como puedas, ¿no? Él siempre está, aunque no está bajo nuestras respuestas ni bajo nuestros estándares, ¿no? O sea, tú quieres un estándar de que todo te dé, que te apapache, que no te pase nada. Y Dios tiene otra manera de proceder perfecta para cada uno de nosotros. Entonces, el corazón nuestro tiene que ser examinado conforme a las Escrituras. Para eso es la renovación, para eso es la transformación. O sea, cuando yo vengo y escucho el mensaje, se pone en evidencia mi condición. O sea, Dios me desnuda. Y si yo no me renuevo y me transformo, me voy endureciendo. Ahí va, ese es el conflicto. O sea, aquí recuerdan hace unos años que llegó, no sé, la mayor parte que llegaron, ay, celosos de la sana doctrina, y hoy que la tienen, ¡pum! Porque la sana doctrina no es la parte de la doctrina, o sea, no es la parte de la enseñanza, es la enseñanza lo más apegado bíblica a pesar de lo que somos. O sea, somos pecadores, pero lo que Dios nos alumbra y nos hace entender, aplicarlo a mi vida, esa es la sana doctrina. O sea, yo puedo leer muchos libros de teología, puedo leer al mejor comentarista, pero si no lo aplico a mi vida, ¿de qué sirve? Sí, es como si estuvieras leyendo un cuento, ¿no? Entonces, esa es la sana doctrina. Todo lo que Dios te afirma, todo lo que Dios te desnuda el domingo, todo lo que Dios evidencia en tu vida, hay que aplicarlo.
Y esa es la doctrina, ¿no? La que es la que nos mantiene, ¿no? Entonces, una de las cosas que es fundamental y que es lo que el escritor nos está diciendo aquí, es que debemos de entender y saber qué implicaciones tiene nuestra salvación. Para que mi salvación perdure hasta el final, debo de perseverar todos los días en la fe, todos los días. O sea, mi comunión con Dios, si quieres anotarla ahí, no es opcional. El concepto moderno de cristiano kadocho se evapora. O sea, cada 8 días saco la Biblia y vengo al culto dominical y me alegro, lloro, brinco, salto, me voy de aquí, meto mi Biblia en la cajuela de mi coche y hasta el otro domingo. Ya en la semana no oro, en la semana no leo, en la semana nada. Entonces, ese concepto modernista se evapora. Entonces, el concepto real o el principio real es la búsqueda de Dios todos los días. Debo de cuidar mi corazón, debo de cuidar mi andar, debo de cimentarme en Dios. Entonces, y llegamos al final del versículo número 6, dice, y el gloriarnos en la esperanza. Este es el verdadero motivo que nos debe de mover a ti y a mí como creyentes. ¿Cuál es la esperanza que nos debe de mover todos los días? Es la vida eterna, la permanencia con Dios, ver a Dios cara a cara. O sea, sabemos que esta vida con tantas carencias va a terminar. Todo lo que hay se va a desaparecer. Entonces, fíjate, algo bien fundamental. La seguridad de mi salvación, que es el contexto, está en poner los ojos en el presente para que me lleve hacia el futuro. La seguridad de mi salvación no está en el pasado. O sea, ya el pasado fue, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor no superé la prueba, pero hoy estoy en el presente, aquí parado. Y esto que estoy trabajando aquí, yo personal con Dios, en el presente, me lleva hacia el futuro, hacia el día del mañana. Entonces, lo que dice aquí, y dice en la parte final del versículo número 6, y nos gloriamos en la esperanza. Esa palabra gloria nos habla de felicidad. Habla de que hoy estoy contento, hoy estoy listo para seguir buscando de Dios, ¿no? O sea, esa es una parte importante. Ahora, el pasado ¿de qué sirve? Para aprender solamente. Aprendemos del pasado para corregir nuestro presente y tener evidencias mejores hacia el futuro. Entonces, el pasado solamente para mí o para ti debe ser referencia de lo que tenemos que aprender de los fracasos, ¿no? Pero el presente es importante para ti y para mí porque implica hacia adelante. Entonces, una de las cosas que no debemos hacer tú y yo es permanecer en el pasado. Ya el pasado fue. Si te equivocaste, si violaste un principio, pide perdón y sigue adelante. Porque si miras hacia atrás, vas a tener duda. Y el enemigo gana ventaja ahí, ¿no? Entonces, cuando miramos hacia atrás es para reconocer nuestro pecado y corregir el presente. Y también nos hace reconocer la fidelidad de Dios a nuestra vida. Cuando tú reconoces que has pecado, que has cometido, has violentado algo y no te cayó el juicio,
reconoces la fidelidad de Dios a tu vida, ¿no? Entonces tenemos que ver hacia adelante, hacia el camino que tenemos por transitar. Dice Hebreos, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, hacia adelante. Entonces, y la manera que tú te debes de asegurar de que eres creyente hoy es que si hace 20 años creíste en Cristo, sigues creyendo en Él, o sea, sigues estando firme en Él, sigues teniendo la esperanza de su regreso, seguro que eres creyente, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces, la evidencia de nuestra fe tiene que ser hoy. Hoy debo de creer en Dios, ante lo que hoy viva. Entonces, el compromiso con Dios es todos los días. Y el Señor lo habló, el que quiera seguirme, tome su cruz cada cuando, todos los días, y sígame. Entonces, el compromiso con Dios es permanente, constante. Es de todos los días, todos los días. Vamos a la carta de los Filipenses, capítulo 3, verso número 13. Filipenses capítulo 3, versículo número 13. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, fíjate, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el pasado sirve para examinarnos, para reconocer lo que hemos hecho mal y reconocer la gracia de Dios en nuestra vida, porque a pesar de eso, de ese pecado, a pesar de eso que he caminado incorrectamente, a pesar de esas decisiones incorrectas, he visto la fidelidad de Dios en mi vida. Pero debo de perseverar en el presente, porque es el motor que me lleva hacia el futuro. O sea, hoy debo de perseverar, hoy debo de tener ánimo de seguir adelante, hoy. Porque ese ánimo de seguir adelante el día de hoy, esa perseverancia, me asegura que el día de mañana también. Entonces, el texto que nos apunta al final cuando dice, hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza, para podernos gloriar en el futuro, tenemos que hoy poner los ojos en Jesús. Hoy, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, y mañana igual, en el Señor. Y es muy importante eso. Entonces, no podemos poner nuestra confianza en nadie que no sea Cristo. No en la iglesia, no en la doctrina, no en los hombres, sino en Cristo. Es más, ni en nosotros mismos, ni en nuestra propia capacidad. En Él, o sea, en Él, el puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, porque de Él viene la fuerza, la capacidad, el motor que nos mueve. Por eso tenemos que aprender a gloriarnos en la esperanza, sabiendo que todo lo que hoy padecemos, estamos en el desierto, ¿no? De manera simbólica, ¿no? Va a terminar. Las pruebas, las enfermedades, los conflictos, los conflictos personales, todo va a concluir y tenemos que caminar puestos los ojos en ¿quién? En Cristo. Pero ¿cómo debo de cuidarme hoy? Entonces, en la mañana que tú te levantes,
tus ojos en Cristo y firme en perseverar el día de hoy, porque eso te va a alistar para mañana, ¿no? Ya lo que pasó, pues nomás pedir perdón y arrepentirte, decir ya, o sea, no puede, o sea, ¿quién puede cambiar el pasado? Más aprendes de eso. Pero puedes modificar el presente para recibir el fruto en el futuro. Es obvio. Esto hasta en las escuelas motivacionales te lo enseñan, ¿no? O sea, no estamos hablando nada incorrecto. Entonces, aquí somos de paso. Aquí no tenemos nada. Todo lo que hoy tenemos es por la gracia de Dios para nuestro sustento. Pero estamos de paso. Y eso es algo que afecta mucho la condición del corazón. Creemos que todo es nuestro, ¿no? Aquí lo único que somos mayordomos. Y el dueño de la casa es otro, ¿no? Todo lo que hoy tenemos es transitorio. Nada nos pertenece. Entonces tenemos que poner los ojos en lo importante, en la salvación. Por eso, si vamos a la historia, cuando Dios saca al pueblo de Israel y le dice, te voy a llevar a la tierra prometida, les estaba diciendo, pon los ojos en la tierra prometida, aunque no la veían, debían de creer. ¿Y quién era su guía para llevarlos a través del desierto a la tierra prometida de día y de noche? Dios mismo. Y los cuidaba, les daba todo el sustento. No había agua y salía agua, no había que comer y comían. O sea, esa es la realidad para nuestra vida. Tú y yo estamos en el mismo camino. Dios no nos dice cómo va a ser la ciudad donde vamos a estar, ni nada de la vida eterna. O sea, aunque Apocalipsis nos los describe, pues nos queda enormemente grandes, ¿no? Entonces, sabemos esa seguridad, pero ¿cómo debemos de permanecer? Todos los días, y jamás Dios se va a ir, jamás. Pero si no ponemos la confianza en Él y la depositamos en cualquier otra cosa, aún en nosotros, vamos a claudicar, no vamos a caminar. Entonces, por eso el escritor aquí nos deja claro que Cristo es nuestro sumo sacerdote, ¿no? De eso venía hablando. Sí, que Él está para interceder, para cuidarnos, para guiarnos, ¿sí? Y es importante. Ahora, aquí llegamos a un punto en donde concluimos lo que Dios está haciendo. O sea, es una realidad. Dios te cuida, Dios te sostiene. O sea, pero vamos a entrar a partir del versículo número 7, lo que corresponde hacia nosotros. O sea, yo estoy seguro en Cristo. Yo estoy seguro de que soy hijo de Dios y que en los últimos 20 años mi vida ha tenido un vuelco tremendo, de un cambio en el momento de nacer de nuevo al día de hoy. Pero esa es la seguridad que yo tengo. Cada uno de ustedes debe tener su seguridad de la salvación. Pero ¿eso qué implica? ¿Que yo no haga nada? No, me debo de cuidar. Debo de permanecer firme, debo de cuidar mi corazón, debo de examinarme todos los días, porque yo sé que el corazón, ¿cómo es? Engañoso. Entonces, de ahí es donde partimos a uno de los textos más serios y entramos a lo que es la segunda exhortación de la carta de los Hebreos, ¿sí? Que es a partir del verso número 7, ¿sí? Hasta el versículo número 11. Esta porción que vamos a ver en las próximas semanas, ¿sí? Lleva por título el peligro de la incredulidad. O sea, dejar de creer en Dios, dejar de creer que Dios es soberano, dejar de creer el cuidado de Dios a nuestra vida es un peligro enorme, ¿eh? Vamos a leerlo. Vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo número 11. Dice, por lo cual, como dice, fíjate, como dice el Espíritu Santo, ahí vamos a poner unas cosas importantes. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán, dice, en mi reposo. Entonces, esta parte
del versículo 7 hasta el versículo número 11 habla de la incredulidad, del peligro de la incredulidad. Ahora vamos a leer un poquito el contexto, vamos a leer de qué está citando el escritor de Hebreos. Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 17, versículo número 1. Éxodo 17, versículo número 1. Cuando dice aquí, vamos a leer lo que dice, lo que él cita en el versículo número 8. Dice Éxodo 17:1. Si toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redifín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeas el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Horeb, y golpearé la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la resilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre vosotros o no? Ok, este es el punto donde regresamos a Hebreos capítulo 3, verso número 8. Dice el verso número 8: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Vemos que el pueblo, aquí lo que habíamos visto hace algunas semanas, ellos salieron de Egipto, pero había incredulidad en ellos. ¿Por qué? Porque habían salido de alguna manera porque les convenía haber salido de Egipto. Pero eso ya lo vimos. Vamos a centrarnos aquí. Ahora, ¿de dónde toma esto el escritor de Hebreos? Vamos al Salmo 95, verso número 6. Cuando dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Te vamos a aclarar eso. Salmo 95, versículo número 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Mashá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuvieron disgustados con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Bueno, de estas dos porciones del Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos toma la esencia y él plasma lo que es Hebreos capítulo 3, versos 7 al 11, que está hablando acerca del peligro de la incredulidad. Ahora, la pregunta es: hasta ese punto Dios había mostrado su poder y había mostrado que tenía cuidado del pueblo de Israel. Sí. Ya había muchas evidencias, ¿no? Ya habían cruzado el mar. Ya Dios había permanecido con ellos. Ahora, ve cómo ellos dejaron de creer. El dejar de creer
es dejar de ver la verdad de Dios. O sea, eso es bien importante. O sea, yo debo de creer en Dios y debo de entender que la verdad de Dios es a donde yo me debo de plasmar. O sea, si Dios ha dicho que me va a cuidar y me va a guardar, yo debo de creer esa verdad. O sea, yo no puedo divagar, no puedo endurecer mi corazón, las pruebas, las carencias. O sea, aquí el pueblo estaba en el desierto. Vamos a suponer que tenían sed, estaban cansados. Pero eso lleva a un punto a reclamar, a murmurar, a quejar. Son cosas diferentes. Entonces, cuando dice la Escritura, aquí dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, esa palabra dice, del griego, significa colocar delante, significa hablar individualmente, significa afirmar. A ver, lo primero que podemos entender aquí tú y yo, y anótala ahí, las pruebas son personales. Dios va a tratar contigo de manera personal, aunque son similares las que tenemos tú y yo. ¿Sí me explico? O sea, a ti no te va a dar más o diferentes que a mí. Esa palabra que significa colocar delante, que significa hablar individualmente, que significa afirmar, lo primero que nos deja ver es que Dios nos trata de manera personal. Es evidente, el trato de Dios es así. Y si te fijas, lo primero que hacemos es enterar de lo que está sucediendo a otros. ¿Sí te fijas? O sea, yo no estoy diciendo que no sea correcto que vengas a la congregación y pidas oración por ti, pero no el primer día. ¿Sí me explico? Tienes que aprender esto. O sea, tienes que caminar con Dios, tienes que esperar, tienes que ir a buscar el rostro de Dios. Y si realmente por nuestra condición no entendemos la respuesta de Dios o estamos confundidos, pues solicita ayuda. Pero el principio es que la prueba es mía y debo de pasar en silencio, esperar, aguardar con Dios. Y eso nos cuesta mucho trabajo, más en la cultura en donde estamos, ¿no? Más la cultura moderna nos lleva a todo rápido, todo en un clic, y no es así. Entonces, lo primero que vemos, como dice por lo cual, como dice el Espíritu Santo, esa palabra dice, nos enseña que el trato es personal. Ahora dice algo bien importante. No dice, ahora sí que no dice como dice el Salmo, sino como dice el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién inspiró al escritor del Salmo que leímos, del Salmo 95? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién es el que nos habla a ti y a mí a través de la Escritura? El Espíritu Santo. Y lo hemos estado hablando en la carta de Romanos. Si tú no escuchas al Espíritu de Dios, ya no hay nada que escuches. Nada que escuches. Te vas a perder. Y hoy lo estamos viendo. Hoy muchos dicen que otro le dijo y por lo que otro le dijo lo creen. Y la pregunta es, ¿qué te dijo el Espíritu de Dios a ti? Entonces es bien importante. Aquí algo que es fundamental. Dios nos habla de manera personal. Dios te va a hablar porque eres hijo de Dios, eres la casa de Dios. Y te va a hablar claramente. No te va a hablar en griego y porque Dios dice que aprenda griego para que descubra lo que le estoy diciendo. No, te va a hablar en tu idioma. ¿Sabes? Esta forma de hablar Dios. Ahora, inclusive Él conoce nuestro nivel intelectual. O sea, quiero que me escuches. Él conoce quién eres, qué tan capaz eres mentalmente. Porque si sabemos que hay conflicto entre nosotros, pecado, ¿no?
Sabemos que hay personas que han tenido un nivel secular de estudio y otros que carecemos, ¿no? Imagínate si tú eres un profesionista con doctorado y yo pues apenas fui a la primaria. Imagínate Dios hablándole al profesionista del doctorado, pues le va a hablar de una manera, pero cuando Dios me habla a mí no me va a hablar como a Él, me va a hablar como yo soy, con mi carencia. Y ahora, no estoy diciendo que esté bien, hay que, ya cada quien decide, cada quien sabe, porque muchos no obtuvimos algo, yo me incluyo como si fuera, aunque por el pecado que hay en nosotros, ¿no? O sea, muchos pudimos ir a la escuela, hacer una carrera universitaria y por el pecado pues no sucedió. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no estoy justificando, pero esto es bien importante. Entonces, una de las cosas que nos afirma el versículo número 7, ¿sí? Lo primero es que Dios inspira o se inspira a través de las Escrituras para hablarnos. Nunca te va a venir a decir algo que esté fuera de lo que está escrito. Por eso yo decía el domingo, nos deben a nosotros regir los principios de Dios, aún en nuestro trato y resolver nuestras dificultades como personas. Si eso no nos gobierna, ¿qué nos va a gobernar? Pues el mundo, mis propios pensamientos. Y eso aplica para todas nuestras relaciones personales, familiares, profesionales, ministeriales, todo. Entonces, lo primero que Él hace es enseñarnos lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en el tiempo presente. Yo decía hace un momento, ya el pasado fue, hoy estás en el presente. Hoy te están alcanzando a lo mejor muchas cuestiones por no haber escuchado la voz de Dios. Pero hoy tienes la oportunidad de sensibilizar tu oído a lo que Dios quiere hoy. Porque lo que te ha venido hablando hace semanas o meses, te lo habla hoy. Porque Él quiere que crezcas. Porque Él, en su soberanía, Él está viendo. En Él no hay tiempo pasado, presente y futuro. Él ve una línea, es el tiempo de Dios. Él sabe que la condición tuya y mía hoy no nos va a alcanzar para llegar al final del camino. Entonces el pasado ahí está, el presente. Entonces si no has escuchado o no has tenido la sensibilidad de escuchar la voz de Dios, es por el pecado que hay en nosotros. El pecado nos turde, nos oscurece la mente, al grado que nos hace creer que estamos bien delante de Dios. Entonces, lo primero que vemos es esa palabra que es importante, que dice, que habla acerca de una expresión de manera individual, pero también habla de algo que coloca delante. Cuando esa palabra dice, también habla de algo que coloca delante, como dándole algo que es de suma importancia. O sea, cuando tú ordenas algo y te dicen, por ejemplo, ordénalo del mayor al menor, ¿qué haces? Pones lo más grande arriba y lo más pequeño abajo. Entonces, si tú no tienes en esa estima la palabra de Dios, por eso no escuchas la voz de Dios. Por eso cuando viene el Espíritu Santo te habla y tú tienes un desconocimiento porque no está fundamentada en tu corazón. Entonces tenemos que poner la palabra de Dios, los principios de Dios en estima delante de nosotros. Entonces seguimos avanzando, dice la segunda parte del versículo número 7. Si oyeres hoy su voz. Esa palabra oyeres del griego significa entender, significa oír, escuchar, pero aquí da una palabra, una definición que es impresionante. Significa obedecer.
O sea, Dios nos hizo personas conscientes a ti y a mí, sí. Dios nos hizo personas capaces de razonar, sí. Pero si no tenemos en estima la palabra de Dios, no la vas a poder entender y como consecuencia no la vas a poder obedecer. Y la base de esto es el Salmo número 95. Dice, fíjate, tiene una forma: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro, que dice, Hacedor. O sea, tiene una forma. Habla de humildad, habla de dependencia, habla de sumisión, habla de reconocimiento del señorío de Dios. O sea, arrodillarte delante de Dios habla de rendirte, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Fíjate, aquí hay varias cosas. Primero, Él está por encima de nosotros. Tú y yo somos parte de la creación de Dios, pero cuando dice ovejas de su mano, habla del cuidado personal a cada quien. El pastor, ¿cómo cuida a sus ovejas? Cada una. Y es ahí a donde entra, fíjate, y ovejas de su mano, cuidado personal. Si oyeres hoy su voz. O sea, si yo no me entrego a Dios, si yo no me humillo a Dios, si yo no entiendo en mi corazón la provisión de Él a mi vida, el sustento, el cuidado a mi vida, o sea, no hay otra cosa más que Él, no voy a escuchar la voz de Dios. Y es ahí donde tenemos un conflicto. Porque hoy la corriente del mundo me hace creer que hay muchas variantes. No las hay. Yo antes de hacer algo, antes de proceder, antes de decidir, antes debo de hacer, entender, ¿es conforme a los caminos de Dios? ¿Es conforme a sus propósitos o no? Y es ahí donde estamos. Entonces, seguimos avanzando en el verso número 8, Salmo 95, 8. No endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Y ya se va la historia. ¿Qué nos enseña la historia? Dejaron de creer en la voluntad de Dios. Dejaron de ver la verdad de quién era Dios. Dios los iba a cuidar, no los iba a abandonar. Ahora la pregunta es, ¿Dios podía haberles dado agua antes de que ellos la pidieran? Sí. Pero ¿por qué Dios esperó a que pasara eso y le dio esa instrucción a Moisés? Ve y golpea la peña. ¿Cuál es el propósito? ¿Sabes lo que Dios quería ahí? Que el pueblo reconociera su condición. ¿Por qué a veces tarda la provisión de Dios a nuestra vida? ¿Por qué a veces Dios guarda silencio? ¿Por qué a veces Dios pareciera que en el desierto se fue y no está? Porque Él quiere que reconozcamos nuestra condición. Y aquí llegamos a un punto que es esencial. Un punto importantísimo. Estamos en la segunda parte del versículo 7. Si oyeres hoy su voz. ¿Es un privilegio oír la voz de Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Es un privilegio? ¿Tú crees que le escuchan todos? No. Pero al mismo tiempo, escúchame bien,
es una responsabilidad. Y ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos fracturados. No me hable de responsabilidades, pastor, no me hable de deberes. No me diga lo que yo tengo que hacer. A mí me habla Dios. Y entonces, si te habla Dios, ¿por qué vives como vives? Si te habla Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Esto va en contra de lo que está escrito. No, es que alguien tiene que hacer justicia. Cálmate. O sea, cálmate. Eso es lo que piensa el mundo, ¿no? El mundo se siente justo. Y no vamos a tener responsabilidad, o vamos a asimilar la responsabilidad, si no tenemos atención a la palabra de Dios. Y tenemos que reflexionar y pensar. Como pueblo de Dios tenemos grandes privilegios, hermano. Muchos privilegios. Pero lleva grandes responsabilidades. Y no te digas creyente si no caminas como creyente. Porque el venir aquí, el traer una Biblia, el tomar un instituto, no te pone como creyente si no te has convertido. Porque ya lo puede hacer. Según el texto del Salmo, un verdadero creyente es aquel que está adorando y alabando a Dios. Pero según también la definición de esa palabra, oyereis, significa obediencia. La verdadera distinción entre un creyente y un incrédulo es la obediencia al mandamiento de Dios. Esa es la verdadera distinción. Y con todo respeto a todos los que nos decimos creyentes, me incluyo, si no obedecemos, ¿para qué nos decimos hijos de Dios? Sencillo. Es una vergüenza decirme soy creyente y vives como vives. Es que fulano, no, olvídate de lo que te hizo fulano, mengano. Por encima de la relación, por encima de nuestros conflictos, está lo que Dios determina que hagamos. O sea, Dios, fíjate, vamos a poner un principio, con esto voy a terminar. Dijo el Señor Jesús, es uno de los grandes mandamientos que trae a la vida de una persona, honrar a padre y madre, ¿sí o no? ¿Nos dio Dios la opción de escoger a los padres? No. Antes de conocer a Cristo ni idea teníamos lo que significaba honrar a padre y madre. Pero hoy sí lo tienes. ¿Qué has hecho para eso? ¿Qué has hecho? O sea, ¿qué ha modificado en tu vida eso? Ahora, si papá y mamá no son creyentes, ¿cuál es la evidencia que hay un Dios que cambia y transforma? Tu respeto hacia ellos, tu amor hacia ellos. Ellos van a decir, ¿cómo? Es un ejemplo nada más. Porque llegamos a veces a Cristo maltratados, dolidos por el maltrato de nuestros padres. Pero te conviertes y empiezas a entender. Debe haber una transformación. Entonces, para todos los que nos oyen hoy y que estamos aquí, ¿de qué sirve que digamos somos creyentes si no obedecemos? Si no vivimos conforme a esto. No, pero es que fulano, no, olvídate de eso. Principio bíblico, si tienes un conflicto con alguien, ve con él. Estando tú y ella a solas, y háblalo. Si no te oyere, ve con 2 o 3 testigos.
Pero hoy estamos de cabeza en todo eso. Y podemos irnos una hora más poniendo ejemplos de que no cumplimos como creyentes. Pero sin embargo, es la reflexión de cada uno de nosotros si verdaderamente somos hijos o no somos hijos de Dios, ¿no? Entonces dejamos aquí pendiente para dentro de 8 días y llevamos esto de tarea a nuestra vida, de lo que veníamos hablando. El pasado ya no podemos hacer nada. ¿Qué estamos hoy? Hoy ¿qué te ha hablado Dios el día de hoy en cuanto a la obediencia, en cuanto a la comunión, en cuanto a la adoración? ¿Qué te ha hablado el día de hoy en cuanto a la autenticidad de ser creyente? Ponlo por obra, para que el día de mañana sea diferente. Porque es difícil, ¿no? Nosotros decimos, no pasa nada. No, sí pasa. Y pasa mucho. Bueno, gracias a Dios que terminamos. Se fue, ya son 9:10 de la mañana. El día de mañana, si Dios nos da vida, nos vemos en la reunión dominical. Hoy en la tarde, 5:30 de la tarde, hay nuestra primer clase de este año 2025 de matrimonios. Otra área, híjole hermano, bien difícil. Bien difícil, bien difícil. Y es la base de la congregación. Bien olvidada, no quieren venir a clases, no se quieren discipular. Hemos estado hablando en familia de disciplina y he tocado disciplina hacia los hijos. La siguiente semana voy a tocar la disciplina de los padres. Y ahí está bien difícil porque pues ¿cómo vas a querer aplicar disciplina a tus hijos cuando tú eres una persona indisciplinada? Principio bíblico. O sea, para tus hijos les pones reglamentos y aquí sí, y aquí no, y horarios, y esto sí, ¿y tú? ¿Y tú? No, pues yo soy el papá, ¿y eso qué? ¿Sabes que una de las distinciones de ser creyentes es que somos personas disciplinadas en nuestra vida? ¿Te acuerdas de la frase multicitada de todo creyente? Mi Dios es un Dios de orden. ¿Y en tu vida cuándo? A ver, bueno, va a estar bien rudo las 10 semanas, ¿eh? ¿Y en tus finanzas? ¿Sabes que la mayor parte de la iglesia no diezma y no son fieles en el diezmo porque tienen un desorden financiero? Ups, ya me metí en problemas. Ay, pastor, porque tiene un desorden financiero. Gastas lo que no tienes y tomas de ahí para suplir. Yo no lo digo. Ahí está, todo está. Hay un orden. Siempre es principio natural. Si ganas 10, ¿cuánto puedes gastar? Ganan 10 y gastan 12, 13. ¿Sí me explico? Y ahora con las vacaciones y el año nuevo y fíjate, al mundo le cuesta, al mundo ahora sí le da trabajo la cuesta de enero. Y al creyente el triple. ¿Sabes por qué les cuesta más? ¿Sabes por qué más? ¿Sabes por qué tienes problemas? ¿Te cuesta más todo eso? Porque tienes un pecado muy grande que se llama codicia. No está serio lo que vamos a hablar las próximas semanas en familia, porque hablamos del orden de la familia, de la disciplina y volteamos hacia los hijos, ¿sí? Nomás con que le hagas al niño, siéntate. El niño tiene que sentarse, no moverse. ¿Y tú? Imagínate. Como buenos padres tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. Personas disciplinadas, personas con hábitos, personas con orden. Y en lo financiero igual. Pero todo tiene un principio que nos debe de gobernar. Y todo está ahí, nomás cuestión de ir a la Biblia y pedir consejo de Dios.
Si Dios nos da vida, entonces nos vemos en la tarde, nuestra clase de matrimonios, y mañana nuestras 2 reuniones dominicales. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días a todos.